Eos comen carne de mono en medio del mar, sin esperarse que esto desataría una infección muy contagiosa. Esta historia continúa los acontecimientos ocurridos dentro del edificio. Entran varios agentes en busca de Ángela y en esta peli todo parece ir muy tranquilo, pero al subir hacia arriba son atacados por varios infectados, en donde volvemos a ver a Manu y demás haciendo su desmadre. Muerden a 2 de ellos, por lo que sus compañeros no tienen otra opción que acabarlos, y cuando solo quedan 2, escuchan a Ángela pidiendo ayuda, por lo que se acerca uno de ellos llamado Guzmán y le promete que saldrán a salvo. La escena cambia a otro ambiente, en donde Ángela es atendida por un médico desconocido, diciéndole que solo se aseguran de que esté bien, y al preguntar si recuerda algo de lo sucedido, esta dice que no logra recordar nada. El doctor le sustrae algo de sangre y, moviéndonos por otro lado, vemos que la gente que sacó a Ángela también se encontraba en ese lugar, y cuando sale para saber en dónde está, se encuentra con una señora algo desorientada, preguntando en dónde está la boda, que si aún no te enteras de qué habla es porque no viste mi video anterior que ya está disponible. El doctor se dirige al sector de pruebas donde analizarán la sangre de Ángela, pero este intenta escapar, volviéndose toda una persecución de acción. Se topa con el agente y este le ayuda a huir. Salen al exterior y son rodeados entre varios militares. Aparece el doctor Ricarte, que es el encargado del lugar, el cual menciona que Ángela está limpia, por lo que no hay nada de qué preocuparse. La manda a su habitación y Guzmán pide explicaciones de lo que ocurre. Ricarte menciona que sus superiores lo mandaron ahí, junto a su compañero Lucas, que también está en el barco. Hace referencia a los sucesos ocurridos en la boda, en el que solo hubo una superviviente, o sea la ceñito de hace rato, y de pronto aparece el capitán Ortega, que le muestra un poco del barco, y al llegar a la cabina principal se ve que la electricidad empezó a fallar, y esto empezó a suceder desde que instalaron todo el equipo médico en la bodega. Volviendo con Ángela, esta se encontraba dormida, pero es despertada por la ceñito de hace rato, preguntando si es familiar de su nieto o de la novia, y al parecer será la favorita de esta cinta. Conocemos a Nick, quien es el hacker del lugar, que se encargará de recuperar la información de la cámara de Pablo, y al parecer es muy fan de Ángela. Ya en la cena, Lucas y la señora estaban almorzando, a lo que después llega Guzmán y le dice que todo está inoperativo y no hay forma de comunicarse. Luego vuelve con Nick, quien estaba viendo los videos de Pablo, y le pide que pueda entrar a las cámaras de seguridad para revisar todo. Nick logra ver las cámaras en donde los médicos experimentaban y menciona que hace rato metieron unas jaulas de quién sabe qué. Ángela, mientras estaba en cama, siente que el parásito de Medeiros estaba dentro de ella, pero solo se trataba de un sueño. Al poco tiempo, la energía del barco se termina cortando, que hace que varios militares se dirijan a la parte baja, que es donde estaba el encargado de solucionar ese problema. Estos lo amenazan que lo arregle ya de una buena vez, que para eso está ahí todo el día. Mientras tanto, Ángela se mueve por los pasillos en medio de la oscuridad, y de pronto se encuentra con Guzmán y Ángela le pide que no le diga a nadie. Pasamos a ver al cocinero, que andaba bien a gusto preparando la cena, escuchando musiquita. Ángela y Guzmán llegan al camerino y al entrar, Nick se pone todo nervioso, por lo que se va al rincón solito, y es cuando al fin conoce a Ángela en persona. Este ya estaba en avance recuperando todos los videos, y Ángela estaba concentrada viendo las imágenes, intentando recordar algo, pero Nick andaba hot de que quería el audio suyo. Volviendo con los doctores, estos estaban a punto de hacer unas pruebas con su sujeto de experimentación, pero se dan con la sorpresa de que alguien entró y lo terminó liberando, por lo que Ricarte ordena buscarlo y atraparlo antes de que termine mordiendo a alguien. El cocinero estaba todo tranquilo cocinando la cena, y de pronto un mono lo ataca y lo termina mordiendo en la mano, y este, para poder defenderse, tira al mono al sartén y lo termina cocinando haciendo mono frito. Los militares estaban en el comedor esperando la comida, y cuando uno de ellos va a ver qué pasa, que no llega, podemos ver que el cocinero ya estaba con los ojos saltones hirviendo de rabia, y lo último que llegó a cocinar fue a ese mono infectado, que dentro de poco sería comido por todos los militares del primer turno. Lucas se prepara para almorzar, sentándose con la ceñito, que andaba triste porque piensa que su familia la terminó abandonando. Lucas, intentando animarle, va en busca de unas croquetas, por lo que se dirige a la cocina. El cocinero estaba dentro de una bodega, y cuando Lucas intenta hablarle, este ya estaba convertido en una de esas cosas, por lo que intenta morderlo. Lucas la libra cerrándole en la bodega y se apresura a llegar con los demás para que no coman nada, porque el cocinero intentó atacarlo. Aparece Ricarte y pregunta qué ocurrió, a lo que estos dicen el asunto del cocinero y solo piden que les acompañe Guzmán. Por otro lado, vemos que el amigo del capitán, que ya comió, empezó a sentirse algo mal y ya estaba con los ojos rojos, por lo que el capi lo manda a descansar un rato. Ricarte dice que estaban creando un retroviral con el que lograron controlar 2 brotes en 24 horas, pero ahora no están tan seguros que llegue a funcionar. Utilizaron muestras de sangre de alguien limpio y esperaron a ver qué reacción tenía con el virus. Deciden abrir la puerta de la bodega y lo paralizan con una pistola de descarga. Ricarte procede a inyectarle el retroviral, pero se da cuenta que en vez de surtir efecto, el virus se está potenciando a sí mismo. Mientras tanto, Nick, revisando las cámaras, nota que hay soldados y médicos siendo atacados por todo lado. Ricarte dice que volverán al laboratorio a ver qué hicieron mal, a lo que piensa en dejar a su suerte a los demás. Pero en ese momento, Lucas dice que hizo todo lo que pidieron, revelando que le ordenaron recoger una muestra de
sangre infectada del edificio. Guzmán y Ángela le terminan reclamando por lo que hizo, a lo que la ceñito interfiere para que lo traten bien, pero es tanto el enojo de Ángela que esta le termina diciendo de manera fría que toda su familia está muerta. ¡Que toda su familia está muerta! No pierden el tiempo y piensan ir a la cabina principal, pero no sin antes recoger algunas armas que les sirva para defenderse. Al apenas caminar por el pasillo, aparece el primer infectado que va directo a atacarlos. Guzmán lo termina matando y por si las moscas le da un remate. En la cabina principal, el Capi pide al tipo de abajo que no se mueva de ahí por ningún motivo. El tipo estaba aún trabajando en arreglar la electricidad, pero de pronto ve que un soldado aparece que al poco tiempo este le termina atacando y al mismo tiempo Lucas también es atacado que casi le termina mordiendo. La pelea del tipo de abajo causó la pérdida de la presión de aceite y este, para poder sobrevivir, termina machacando al soldado con una llave, salvándose a puras penas, pero a lo lejos se escucha algunos ruidos. Mientras tanto, Guzmán termina disparando al infectado y a varios monos que igual estaban intentando atacarlos, pero se dan cuenta que el aceñito del susto termina escapando, a lo que Lucas pide a los demás seguir solos mientras él irá en su búsqueda. Guzmán y Ángela llegan a la cabina principal y le piden al Capi que dé marcha a casa, pero este dice que hay un escape de aceite en el motor que haría que el barco se termine incendiando, así que piensan apagarlo. Ángela se pone histérica, pero luego el Capi sugiere que podrían encender el motor auxiliar, pero para hacerlo hay que arrancarlo desde la sala de máquinas. Guzmán, para descubrir qué pasa, le pide a Nick que pueda entrar a sus computadoras. Mientras tanto, los médicos no entienden qué está pasando, si todo está resultando bien, a lo que Ricarte llega a la conclusión de que el virus llega a mutar en función del ADN del huésped, por lo que cada muestra sería diferente y necesitarían la muestra original de la niña Medeiros, pero al no contar con ella, Ricarte piensa que ya no hay una salvación, así que empieza a programar la computadora para que el barco se destruya en unos 20 minutos, pero sus demás colegas le piden que no lo haga y cuando ya estaba a punto de presionar el botón, uno de ellos lo detiene diciendo que Nick logró recuperar la información de la cámara. Nick logra acceder a sus computadoras y entre los archivos estaba la carpeta de la niña Medeiros. Ángela empieza a recordar las imágenes que vio en el ático, porque como ya saben, todo esto fue gracias a una posesión demoníaca, por lo que la iglesia estaba metida en esto, y buscando información clínica, vemos que Ricarte fue el responsable de esta revisión. Los científicos revisando las grabaciones notan como la niña Medeiros le traspasa el parásito a Ángela, que es lo que controlaba a la niña y la usaba como transmisor, pero la mantenía inmune para protegerse y llega a cambiarse de huésped cada que aparece alguien mejor, o sea, en este caso Ángela. Ricarte pide preparar todo y van en busca de Ángela. Mientras tanto, Lucas encuentra la ceñito, pero por desgracia, esta ya estaba convertida, por lo que Lucas termina chingándose a balazos. Pero esto termina alertando a los demás infectados, a lo que Lucas corre y logra cerrarse en una de esas puertas, pero se da con la sorpresa de que los científicos estaban ahí y lo amenazan con un arma para que diga en dónde está Ángela. En la cabina, el Capi no puede contactar al tipo de abajo, por lo que piensan hacerlo ellos mismos, pero de pronto aparece Lucas exigiendo que abran la puerta y se dan con la sorpresa que Ricarte y los demás estaban con ellos. Ricarte dice que dentro de Ángela está la cepa original, por lo que quieren sacarlo de ahí, pero Guzmán pone resistencia apuntándole a la cabeza. Ricarte insiste que es la única solución y cuando Guzmán lo piensa bien, este cede, a lo que los doctores agarran a Ángela contra su voluntad y la ponen en la mesa. Ya tenían todo preparado, pero cuando Ricarte pide unas toallas, el doctor dice que están en el baño y cuando va en busca de ellos, el amigo del Capi de hace rato ya estaba convertido, por lo que lo termina mordiendo al doctor. En ese instante, Ángela aprovecha para escapar del lugar. Los militares terminan matando al infectado y el doctor dice que aún hay una solución, pero Ricarte deja claro que ya no lo necesita y lo termina matando. Por otro lado, el Capi, a ver a su amigo, no le importa nada y se va solo en la lluvia y seguramente muere siendo atacado. Ricarte pide encontrar a Ángela, por lo que se preparan para encontrarla, mientras que Guzmán le pide a Nick que pilotee el barco mientras ellos van en busca de armas y por el motor auxiliar. Ricarte la busca con ayuda de las cámaras, a lo que Ángela empieza a destruirlas, pero cuando ve una radio tirada, Nick le dice que no destruya las cámaras para que así pueda ayudarla y de la nada, Ángela se le ocurre abrir la bodega donde se encontraba el cocinero. Cuando los militares pasan, este los termina atacando y en un momento Ángela jala a Ricarte en un cuarto y para demostrar que está equivocado, este le termina mordiendo la mano y le dice que vaya nuevamente al laboratorio y compruebe que ella está limpia. El doctor que la acompañaba escapa por un lado, pero de pronto vuelve porque es correteado por varios infectados. Ricarte se encierra y deja a los dos a su suerte. Ricarte, ya en el laboratorio, extrae un poco de su sangre y empieza a verificar si está infectado o no. Ángela le pide el código del acceso al laboratorio a Nick, pero este duda de ella porque vio que liberó al cocinero y mordió a Ricarte, pero al final este confía una vez más y se lo termina dando. Ricarte ve que los resultados salieron negativos y justo en ese momento entra Ángela para que vea que le dice la verdad. Nick, al ver esto, se prepara para salir a buscarla, pero en ese instante llega Guzmán y Lucas con armas y
un motor que encontró. Nick, al contarles lo sucedido, sugiere que vayan por Ángela, a lo que Guzmán se ofrece para ir a buscarla y pide a los otros ir a la sala de máquinas. Ángela pide a Ricarte ordenarles a los otros que la dejen en paz, pero en ese momento llega Guzmán y piensa que Ángela les está engañando, pero también ella cuestiona a Guzmán del por qué quería el código de acceso al laboratorio la otra noche, que fue cuando hubo el apagón y cuando ellos se toparon. Este estaba saliendo justo de ahí y fue quien liberó al mono. La noche que Ángela y Guzmán se encontraron dentro del edificio, resulta que el parásito de Medeiros cambió de huésped justo en el momento que ambos se miraron, por lo que ahora está en Guzmán. Ricarte, todo callado, decide activar la cuenta regresiva para que el barco explote. Ángela, al descubrirlo, le dispara la pistola de descarga a Guzmán, pero casi no le hace nada, y cuando ya la tenía acorralada, Ángela, con un paso en falso, termina cayendo en una especie de búnker que se termina cerrando, dejando sin luz a Ángela. Esta encuentra una lámpara y, revisando por el lugar, encuentra varias jaulas en donde se transportaba a los monos. No pasa mucho hasta que empiezan a aparecer varios monos infectados, pero Ángela encuentra una gradería en la que consigue escapar. Mientras tanto, Nick y Lucas se encuentran con un infectado que intenta atacarlos, pero Lucas lo vence destruyéndole la cabeza con el motor que llevaban. Avanzan y llegan a la parte baja para activar el motor auxiliar, y cuando Nick lo intenta, este no funciona, y de pronto aparece el tipo de hace rato ya convertido e intenta atacarlos, pero Lucas le atraviesa la cabeza en un instante, pero llegan más infectados atacando a Lucas, y cuando le pide ayuda a Nick, este por el miedo no lo hace, por lo que Lucas termina mordido por ellos. En ese instante, la electricidad se termina cortando, a lo que Nick avanza solo y de pronto se encuentra a Ricarte con un equipamiento de escape. Nick le exige que diga dónde está Ángela, pero Ricarte dice que se olvide de ella y traten de escapar los dos antes de que el barco explote, a lo que Nick, después de pensarlo, termina noqueándolo y sigue su camino en busca de Ángela. De pronto aparece Ángela saliendo de los ductos de ventilación y, aprovechando el motor que tenía, Ángela termina matando a todos los monos que les perseguían. Al poco tiempo llegan más infectados, por lo que se ocultan en la cocina, pero dejaron el motor afuera, y cuando se preparan para salir, en ese momento aparece Guzmán y termina golpeando a Nick, dejándolo algo inconsciente. Guzmán agarra a Ángela e intenta pasarle nuevamente el parásito de Medeiros, pero Nick, algo inconsciente, le pasa una lanza y Ángela termina clavándola a Guzmán, por lo que el parásito se vuelve a colocar dentro de él. Ángela y Nick agarran el motor y corren lo más que pueden, evitando ser atacados por todos los infectados. Llegan al exterior y todos los infectados del barco llegan a ellos para atraparlos. Nick pide que Ángela salte al mar mientras él hace un poco de tiempo, y después de tanta duda, esta al fin lo hace y Nick le sigue después llevando el motor consigo. Cuando Nick salta y sube a la lancha, ve que Ángela no está por ningún lado. No pasa mucho hasta que esta aparece, y cuando sube a la lancha, Nick intenta prender el motor, pero como no lo hace, la Ángela le dice presta para acá, lográndolo a la primera. El barco al poco tiempo termina explotando, acabando con todos los infectados, pero el parásito de Medeiros aún estaba viva y es comida por un pez que pasaba por ahí. Nick y Ángela lograron llegar a la ciudad y toman un taxi en el que se le ve todos traumados, dando fin a esta historia. Esta película me pareció algo aburrida, siendo algo decepcionante, perdiendo esa calidad de las dos primeras entregas, e incluso la 3 es entretenida. Se sentía más como una película de acción que de miedo, y el formato de color que se usó le quita aún más puntos. Pero sí me agradó la ceñito que era parte de la boda de la tercera entrega, también Nick, que se la pasaba toda buena onda hackeando el sistema cuando se le antoje, y su fanatismo por la Ángela. Me hubiera gustado que toda la saga hubiera continuado con ese formato de cámara en primera persona que le daba esa esencia que la caracteriza, pero tenemos que aceptar lo que hay. Y bueno, si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, dime tus películas favoritas y bye.